Tu hija es una basura, una mediocre que no sirve para nada. Esas fueron las palabras exactas de mi hermana Victoria, con la cara enrojecida por la furia, antes de escupirme directamente en la cara. El asqueroso escupitajo resbaló caliente por mi mejilla, mientras mi madre, sentada en su sillón de cuero como una reina intocable, solo sonreía con un desprecio absoluto. Querían robarle el futuro a mi hija para dárselo a su niño de oro. Pero no sabían el monstruo de voluntad que estaban creando en ese mismo instante. Antes de contarles cómo la vida las obligó a tragarse cada una de sus humillaciones y el desenlace brutal de esta historia, dejen la palabra lista en los comentarios para saber que me están acompañando. Me llamo Lucía. Tengo 52 años, y durante toda mi vida fui el tapete donde mi propia familia se limpiaba los zapatos cada vez que querían sentirse superiores. Si alguna vez han sido la oveja negra, la persona a la que todos miran por encima del hombro en las cenas familiares, entonces saben exactamente de lo que estoy hablando. Saben cómo se siente ese nudo en la garganta cuando tu propia sangre te hace sentir que no vales nada. Era una tarde de domingo particularmente sofocante. El sol caía a plomo sobre la Ciudad de México, calentando el asfalto y haciendo que el aire se sintiera pesado, casi asfixiante. Estábamos en la antigua casa de mi madre, doña Carmen. Bueno, decirle casa en este punto de la historia es un verdadero cumplido. Antes, hace 15 años, era una hacienda preciosa en las afueras de la ciudad, con jardines que parecían sacados de una revista de arquitectura, paredes blancas impecables y un portón de hierro forjado que gritaba dinero viejo. Ahora, 15 años después de la última vez que pisé ese lugar, el lugar daba una lástima profunda. La pintura se caía a pedazos, revelando el ladrillo gris y húmedo debajo. El pasto, que antes era una alfombra verde perfecta, estaba crecido, seco y lleno de maleza. Las paredes de la casa principal tenían grietas que parecían cicatrices profundas, producto del abandono y la falta de dinero para el mantenimiento. Era la viva imagen de la ruina absoluta. Había sido convocada a una supuesta reunión familiar de reconciliación. Una farsa total. Yo estaba de pie, sola, junto a una mesa de plástico barata cubierta con un mantel descolorido que se movía con el viento caliente. A mi alrededor, tíos, primos y sobrinos que no había visto en más de una década me miraban de reojo mientras fingían tomar sus refrescos. Mi hermana Victoria estaba ahí. Victoria, la que alguna vez se creyó la dueña absoluta del mundo, la que usaba ropa de diseñador europeo, zapatos carísimos y me miraba con un asco indisimulable. La vi acercarse a la mesa de las bebidas. Ahora traía una blusa despintada, de esas que compras en las pacas de los tianguis, el cabello canoso, mal cortado, sin tinte, y unos zapatos desgastados que arrastraba al caminar. Su postura altiva había desaparecido por completo, ahora caminaba encorvada, como si llevara un peso invisible sobre la espalda. A unos metros de ella estaba mi madre, doña Carmen. Estaba sentada en una silla de plástico blanco, de esas de cervecería, con un tanque de oxígeno a su lado. Respiraba con mucha dificultad, su piel estaba manchada y arrugada como papel viejo, pero su mirada seguía teniendo ese veneno característico. Esa misma frialdad altanera con la que me juzgó toda la vida. El ambiente en ese jardín seco era extremadamente tenso. Pesado. Se podía cortar la hipocresía en el aire con un cuchillo. Todos los presentes sabían a qué habíamos venido, o al menos eso era lo que ellos creían en sus cabezas retorcidas. Cuchicheaban a mis espaldas. Ahí está Lucía, escuché murmurar a una prima lejana. Dicen que a su hija le fue bien, a ver si por fin ayuda a su madre. De repente, un ruido sordo empezó a hacer vibrar el suelo bajo nuestros pies. Un zumbido profundo, constante, rítmico, que venía del cielo. El sonido creció rápidamente, volviéndose ensordecedor. El viento empezó a soplar con una fuerza descomunal, como si un huracán estuviera aterrizando en medio del terreno. Los vasos de plástico, las servilletas y los platos desechables salieron volando en todas direcciones. Las ramas secas de los árboles se sacudían violentamente, amenazando con romperse. Todos los familiares levantaron la vista, asustados, cubriéndose los ojos con las manos para protegerse del polvo que se levantaba como una tormenta de arena. Era un helicóptero. Negro, enorme,
con líneas aerodinámicas y un diseño tan elegante que parecía sacado de una película de millonarios. Una máquina imponente y silenciosa en su motor, pero brutal en su presencia, que bajaba lentamente justo en medio del jardín en ruinas de mi madre, aplastando los pocos rosales que aún sobrevivían. El helicóptero tocó tierra con firmeza. Las aspas fueron disminuyendo su velocidad poco a poco hasta detenerse por completo. El silencio que siguió fue absoluto, solo roto por el sonido de las bisagras. La puerta lateral se abrió. Y de ahí bajó mi hija, Elena. La niña a la que alguna vez, en esa misma casa, llamaron mediocre y basura. Elena bajó usando un traje sastre gris Oxford impecable, hecho a la medida, que irradiaba poder. Llevaba unos lentes oscuros y unos tacones de aguja que pisaron el pasto seco con la autoridad de una dueña absoluta. Su cabello estaba recogido en un moño perfecto. Caminaba recta, segura, con una frialdad y una calma que me llenaron el pecho de un orgullo tan grande que casi me hace llorar ahí mismo. Detrás de ella, bajó un hombre de traje negro cargando un maletín de cuero. El silencio en el jardín era sepulcral. A Victoria, literalmente, se le cayó el plato de chicharrón que tenía en las manos, esparciendo la comida por el suelo polvoriento. Sus ojos estaban desorbitados, inyectados en sangre por la impresión. La boca de mi madre temblaba debajo de la mascarilla de plástico del oxígeno, sus manos arrugadas apretaban los reposabrazos de la silla hasta poner sus nudillos blancos. Nadie en esa familia podía creer lo que estaban viendo. Mi pequeña, la hija de la enfermera pobretona y fracasada, bajando del cielo como una verdadera reina, frente a los ojos de quienes intentaron destruirla. Para entender por qué Victoria temblaba tanto al verla caminar hacia nosotras, y por qué la mirada altiva de mi madre se llenó de un terror absoluto en fracción de segundos, tienen que saber lo que pasó hace 15 años. Tienen que conocer el infierno profundo y doloroso del que Elena y yo tuvimos que escapar. 15 años atrás, mi vida no tenía helicópteros ni trajes a la medida. Mi vida era una carrera de resistencia diaria contra el cansancio físico, las deudas y las humillaciones constantes. Yo era enfermera en el área de urgencias de un hospital público en la ciudad. Trabajaba dobles turnos, me amanecía cuidando enfermos, limpiando sangre, aguantando los gritos de los médicos y los llantos de los familiares en las salas de espera. Mis pies estaban siempre hinchados, y mi espalda me mataba, todo por un salario que apenas me alcanzaba para pagar la renta de un departamento de 2 cuartos y la comida de la semana. Mi familia, en cambio, vivía en una realidad paralela. O al menos, hacían todo lo posible por aparentar que vivían en la cúspide de la sociedad. Mi madre, doña Carmen, era una mujer controladora, clasista y profundamente machista. Ella gobernaba a la familia con mano de hierro. Para ella, los hombres eran reyes que merecían todo servido en bandeja de plata, y las mujeres, si no nos casábamos con un hombre de dinero y apellido, no valíamos absolutamente nada. Éramos un cero a la izquierda. Su orgullo máximo, su trofeo personal, era Victoria, mi hermana mayor. Victoria era el molde perfecto de lo que mi madre quería. Se había casado muy joven con Arturo, un tipo que supuestamente era un gran empresario de bienes raíces. Tenían un hijo, Mateo. Para doña Carmen, Mateo era el sol que iluminaba la tierra. Él era el niño de oro, el futuro patriarca, el genio intocable. Desde que era un niño pequeño, a Mateo lo metieron en los colegios privados bilingües más caros de la ciudad, le compraban los mejores juguetes, ropa de marca, y siempre, sin excepción, se sentaba a la derecha de mi madre en la gran mesa de caoba del comedor principal. ¿Y mi Elena? Mi Elena era tratada como una sombra molesta. Yo era madre soltera. El padre de Elena, un cobarde de primera, nos abandonó cuando ella era apenas una bebé de meses. Mi madre jamás me perdonó eso. En su retorcida mente, el abandono de ese hombre no era culpa de él, sino mía. Decía que yo era una fracasada por no saber retener a un marido, por no ser lo suficientemente mujer para mantener a un hombre en casa. Cada vez que teníamos que ir a la hacienda de mi madre para los obligatorios almuerzos de domingo, el trato hacia nosotras era denigrante. Mientras a Mateo le servían cortes de carne finos en platos de porcelana, a Elena la mandaban a sentarse a la mesa de plástico de los niños, cerca de la cocina, junto con los primos menores,
A pesar de que ella ya tenía 16 años y era más alta que varios adultos. La sobremesa era el momento de la tortura. Mira a Mateo, decía mi madre en cada comida, golpeando la mesa de caoba con su dedo lleno de anillos de oro. Ese muchacho tiene un coeficiente intelectual superior. Es un genio. Los maestros dicen que nunca habían visto a alguien tan brillante. Él va a poner el apellido de la familia en lo más alto de la sociedad, ya lo verán. Luego, giraba su cabeza lentamente, me miraba de arriba abajo con una mueca de asco, viendo mi uniforme blanco de enfermera, que siempre estaba desgastado por tantas lavadas en la lavandería pública. ¿Y tu muchachita, Lucía? Sigue en esa escuelita de gobierno, supongo. Ay, pobre criatura. Ojalá y al menos aprenda a cocinar y consiga un buen marido rápido, para que no termine limpiando camas llenas de porquería en un hospital como tú. Victoria siempre estaba ahí para rematar. Soltaba una risa aguda, exagerada y burlona, acomodándose sus joyas. Déjala, mamá. No te desgastes. No todos nacen para la grandeza ni para los negocios. Elena es una niña promedio, una mediocre. No tiene la capacidad mental de mi Mateo. Alguien tiene que hacer los trabajos sucios en este país, ¿no? Alguien tiene que barrer las calles y limpiar los hospitales. Yo apretaba los puños bajo la mesa hasta que se me enterraban las uñas en las palmas de las manos, dejando marcas de media luna en la piel. Mi respiración se agitaba. Quería gritar, quería levantarme, agarrar el plato de mole y rompérselos en la cara a las dos. Pero me tragaba la rabia. Me pasaba el coraje con un trago de agua. Lo tragaba por Elena. Mi niña nunca lloraba frente a ellos. Se mantenía callada, comiendo en la otra mesa, con la mirada fija en su plato, pero yo, como su madre, veía el fuego ardiendo en sus ojos oscuros. Ella absorbía cada insulto, cada humillación, y la guardaba. Lo más irónico de todo es que Mateo, el supuesto genio prodigio, reprobaba materias todo el tiempo. Sus boletas eran un desastre de números rojos. Pero Arturo, su padre, pagaba jugosos sobornos a los directores y hacía donaciones millonarias a la escuela privada para que le arreglaran las calificaciones en el sistema y lo pasaran de año. Todo en esa familia era una gran mentira, una fachada de cristal frágil que mi madre adoraba mirar y lustrar todos los días. Yo no tenía dinero para lujos, no tenía joyas ni viajes a Miami. Pero tenía algo que ellos jamás podrían comprar, dignidad, y una hija que estudiaba matemáticas hasta las 3 de la mañana en la mesita rayada de nuestra cocina, bajo la luz parpadeante de un foco barato. Yo sabía en el fondo de mi alma que Elena iba a llegar lejos, aunque el mundo entero, empezando por su propia sangre, le escupiera en la cara que no servía para nada. Dentro de todo ese infierno familiar, de toda esa toxicidad asfixiante, había un solo faro de luz auténtica, mi abuela Gabriela. La madre de doña Carmen. Mi abuela era una mujer de otra época, una mujer de campo que había trabajado la tierra con sus propias manos, dura, franca, pero profundamente justa. Ella veía a través de las mentiras, las cirugías plásticas y la hipocresía de mi madre y mi hermana. Ella sabía exactamente cómo me trataban a puerta cerrada. Ella veía cómo humillaban y hacían a un lado a Elena, y eso le hervía la sangre. Unos meses antes de morir, cuando el cáncer ya la tenía postrada en la cama de su habitación, la abuela Gabriela me mandó llamar a solas. El cuarto olía a eucalipto, a alcohol clínico y a madera vieja. Estaba muy enferma, respiraba con un silbido rasposo, pero su mente seguía siendo tan afilada como un cuchillo de carnicero. Hizo que la enfermera privada saliera de la habitación. Me tomó de la mano con sus dedos huesudos y me entregó un sobregrueso manila que sacó de debajo de su almohada. Lucía, mi niña, me dijo con voz débil pero firme. Tu madre es una necia, una mujer hueca que está cegada por los trajes caros de tu cuñado y las bolsas de tu hermana. No ven el valor de tu niña. No ven que Elena tiene más cerebro y más corazón que todos ellos juntos. Pero yo sí lo veo. No me voy a ir de este mundo dejándolas desamparadas frente a esos lobos. He hablado en secreto con mi lawyer. Me quedé helada. El corazón me dio un vuelco. Abrí el sobre con cuidado, como si estuviera a punto de explotar.
Adentro había documentos legales, sellados por una notaría prestigiosa, con firmas y hologramas oficiales. Era un college fund, un fondo de fideicomiso educativo irrevocable. La abuela, astuta como un zorro, había juntado sus ahorros de toda la vida, vendió en secreto unas tierritas fértiles que tenía en su pueblo natal a espaldas de mi madre, y depositó $50,000 en esa cuenta protegida. $50,000. Para mí, que contaba las monedas para llegar al fin de quincena, ver esa cifra en papel era como ver un milagro bajado del cielo. Este dinero es una inheritance en vida, un adelanto, pero con una regla de hierro, es exclusivo, única y exclusivamente, para pagar la universidad de mi bisnieta Elena, me explicó la abuela, apretando mi mano con una fuerza sorprendente para alguien tan enfermo. Los papeles están blindados por el abogado. Ni tu madre con sus berrinches, ni Victoria con sus mentiras, ni siquiera tú misma, Lucía, pueden sacar un solo centavo de ahí para comprar otra cosa que no sea educación. Solo el gerente del banco tiene la autorización para liberar los fondos directamente a la cuenta de la universidad cuando la niña sea aceptada. Escóndelo bien. Calla esa boca. No le digas a nadie en esta casa. Porque si esas buitres que tienes por familia se enteran de que hay dinero, te van a sacar los ojos para quitártelo. Lloré. Lloré amargamente, abrazada al pecho frágil de esa mujer vieja y sabia. Lloré de gratitud, de miedo, de alivio. Era la única persona en todo mi árbol genealógico que nos dio un escudo real para protegernos de la crueldad que nos rodeaba. Poco después de esa tarde, la abuela falleció. Llegó el día del funeral. Fue un circo mediático y social. Mi madre y Victoria lloraron lágrimas de cocodrilo frente al ataúd, vestidas con trajes negros de diseñador, recibiendo las condolencias de sus amistades ricas. Pero apenas se subieron a las camionetas, empezaron a quejarse amargamente de que la vieja tacaña no les había dejado nada de valor en el testamento, solo la casona vieja y muebles oxidados. Yo me mordí la lengua hasta que me supo a sangre. Las miré desde lejos, sabiendo que el verdadero tesoro de la abuela estaba a salvo conmigo. Al llegar a mi pequeño departamento en un barrio popular, tomé ese sobre Manila, lo metí en una caja fuerte de metal vieja y oxidada que compré en un tianguis de antigüedades, y lo escondí en lo más profundo de mi closet, debajo de unas cobijas gruesas de lana que nunca usábamos. Ese documento era nuestro salvavidas en medio del océano. Nuestro único boleto de salida hacia una vida digna. Guardé el secreto durante años, callada, como un soldado que cuida su última munición en medio de la guerra. No tenía la más remota idea de que, tarde o temprano, la caja fuerte tendría que abrirse a la fuerza, y que ese sobre desataría la peor y más violenta tormenta de todas nuestras vidas. El tiempo pasó, Elena creció, y llegó el día que desencadenó el desastre absoluto. Fui invitada, a regañadientes y con la advertencia de no avergonzarlos con mi ropa, a una gran fiesta en la hacienda de mi madre. Había de todo. Cazuelas enormes de carnitas de Michoacán, arroz rojo, mole poblano, charolas con quesos finos, decenas de botellas de tequila caro y hasta un mariachi completo de 12 elementos tocando a todo volumen en el centro del jardín. La razón de tanto derroche y ruido, el flamante Mateo, el niño de oro, se graduaba de la preparatoria. Y según el anuncio a gritos de victoria, Mateo había sido aceptado con honores en una universidad carísima, exclusivísima y de renombre mundial en Europa. Mi madre paseaba de mesa en mesa, saludando a los invitados, presumiendo con el pecho inflado como un pavo real. Mi nieto se nos va a París a estudiar negocios internacionales, le repetía a todo el que quisiera escucharla, alzando su copa. El genio de la familia. Esto es clase, señores. Esto es lo que da la buena sangre y la buena crianza. Yo estaba sentada sola en una esquina alejada del bullicio, en una mesa cerca de los baños, tomando un vaso de agua de Jamaica caliente, observando el circo romano frente a mí. Pero algo en todo ese cuadro de perfección no cuadraba. Mis más de 15 años de experiencia como enfermera de urgencias me habían enseñado a leer cosas que la gente normal no ve. Sabía leer el lenguaje corporal de la gente bajo presión extrema, bajo dolor o pánico. Y entonces, fijé mi mirada en Arturo, el esposo de Victoria, el supuesto magnate exitoso de los bienes raíces. Mientras Victoria reía a carcajadas con sus amigas,
brindando por el genio de su hijo, Arturo estaba recargado contra una columna del corredor. Estaba pálido. Pálido como el papel, con un tono casi grisáceo en la piel. Sudaba a mares, gruesas gotas le escurrían por la frente y el cuello, a pesar de que ya estaba atardeciendo y corría una brisa fresca muy agradable. Sus manos temblaban de una forma incontrolable, tanto que casi no podía sostener su vaso de tequila sin derramar el líquido. Tenía los ojos hundidos, rojos por la falta de sueño, y sacaba su teléfono celular del saco cada 2 segundos, lo miraba con terror, y lo volvía a guardar compulsivamente. Mi intuición, esa alarma interna que se activa cuando un paciente está a punto de sufrir un paro cardíaco, me picó fuerte. Disimuladamente, me levanté de la mesa poniendo la excusa de ir al baño, que estaba ubicado en un pasillo interior, alejado de la música. Al pasar por la puerta de madera maciza del despacho privado de mi madre, escuché una voz ronca, ahogada y extremadamente alterada. Era Arturo. Estaba al teléfono, caminando en círculos como un león enjaulado, y había dejado la puerta ligeramente entreabierta. Me pegué a la pared fría del pasillo, conteniendo la respiración por completo. Ya te dije que te voy a pagar, maldita sea, cálmate, siseaba Arturo por el teléfono, con la voz quebrada por la desesperación. Dame una semana más, solo una. Mi suegra tiene propiedades a su nombre, valen millones. No, por favor, no puedes embargar la casa todavía. Si vas con un juez, me van a meter a la cárcel por fraude fiscal. Te lo juro por mi vida que voy a conseguir el puto efectivo. Se hizo un silencio denso. Escuché a Arturo sollozar. Un sollozo patético y agudo de un hombre acorralado. Por favor, ten piedad, los del banco ya me congelaron y cerraron todas las cuentas. No tengo un peso partido por la mitad. Estamos en la ruina total. Si mis acreedores hacen esto público, si sale en los periódicos, me muero. Me doy un tiro, te lo juro. Sentí como si un balde de agua helada me cayera por la espalda, congelándome hasta la médula. Estaban en la ruina. Todo era falso. Arturo no era un empresario exitoso de bienes raíces, era un estafador miserable, un criminal de cuello blanco ahogado en deudas, a punto de ir a una prisión federal por defraudar a sus socios y al banco. En ese instante, todas las piezas del rompecabezas encajaron en mi cabeza con una claridad espantosa. El viaje de Mateo a Europa, la aceptación en la universidad carísima, todo era una maldita mentira, una fachada asquerosa y desesperada. Necesitaban una excusa creíble para sacarle, de emergencia, una cantidad enorme de dinero en efectivo a mi madre sin que ella, tan orgullosa, sospechara la verdad de la bancarrota inminente. Retrocedí lentamente, pisando con cuidado para no hacer ruido en la madera del piso, con el corazón latiendo a 1000 por hora en mis oídos. Salí de nuevo al jardín. La música del mariachi sonaba fuerte. Victoria estaba riendo histéricamente, abrazando a sus amigas y brindando por el futuro brillante del genio. Todo frente a mí era un teatro patético. Un castillo de naipes podrido a punto de colapsar con el primer viento fuerte. Y yo acababa de ver, por pura casualidad, todas las cartas marcadas de su juego sucio. 2 días después de esa farsa grotesca de fiesta de graduación, mi teléfono celular sonó mientras yo estaba a la mitad de mi turno en el hospital, cambiando sueros y vendajes. Era el número de la casa de mi madre. Contesté con recelo. La voz de doña Carmen sonó dura, seca y sin ningún tipo de saludo. Te quiero en mi casa hoy a las 5 de la tarde en punto, ordenó con su tono autoritario habitual. Tráete a tu hija. Tenemos que hablar de negocios familiares urgentes. No me hagas esperar. Y colgó antes de que yo pudiera decir una palabra. Negocios familiares. Esa maldita frase en mi familia nunca significaba nada bueno para mí. Siempre terminaba en algún desprecio, alguna exigencia o alguna humillación pública. Pedí permiso al supervisor de enfermería para salir un par de horas más temprano, cambiándoselas por una guardia dominical. Pasé por Elena a la salida de su preparatoria pública, nos subimos a un pecero abarrotado de gente y nos fuimos bajo el sol abrasador hasta la zona residencial donde estaba la hacienda. Al cruzar la puerta de roble y entrar a la gran sala de estar principal, sentí de inmediato que estaba entrando a un tribunal de la Santa Inquisición.
El aire acondicionado estaba encendido, pero el ambiente era sofocante. Mi madre estaba sentada en su enorme sillón individual de cuero oscuro, su trono, con las manos entrelazadas sobre su regazo. A su lado derecho, de pie como si fueran los guardias del rey, estaban Victoria y Arturo. Noté enseguida la actitud de Arturo. Mantenía la cabeza baja, evitaba hacer contacto visual conmigo a toda costa, y miraba las vetas del piso de mármol como si de repente fueran el misterio más grande del universo. Estaba sudando frío otra vez. Pero había alguien más en la habitación, alguien que hizo que se me encendieran todas las alarmas. En el sillón de 2 plazas estaba Valeria, mi otra hermana mayor. Valeria era un caso especial. Siempre jugaba a ser la suiza neutral, la pacificadora religiosa que iba a misa todos los domingos, pero en el fondo era una hipócrita de primera categoría, una víbora de 2 cabezas que siempre se arrimaba al árbol que diera mejor sombra y más dinero. Siéntate, Lucía, ordenó mi madre con la barbilla en alto. Repito, no fue una invitación cordial, fue un mandato militar. Me senté en el sofá más alejado, con Elena a mi lado. Mi hija, que siempre ha sido muy perceptiva, apretó mi mano. Sentí su pulso acelerado, pero su rostro se mantuvo serio, estoico. Voy a ir directo al grano, porque no tengo tiempo para perder, dijo doña Carmen, mirándome con una frialdad que me calaba los huesos. Sé lo del dinero, Lucía. Sé perfectamente que tu abuela, que en paz descanse y que Dios la perdone por sus locuras de vejez, te dejó un paquete con $50,000 escondidos del conocimiento de esta familia. Valeria me lo contó todo ayer. Volteé bruscamente a ver a Valeria. La muy cínica se encogió de hombros, arrugó la frente poniendo una cara de perrito atropellado, buscando simpatía. Ay, Lucía, hermanita, es que no te enojes, dijo Valeria con su tonito dulce y venenoso que me daba náuseas. Es que entre la familia no debe haber secretos, el dinero corrompe el alma. Yo vi los papeles del banco por accidente un día que me prestaste tu baño y abrí tu closet buscando papel de rollo. Se me salió decírselo a mamá platicando el otro día. Fue sin querer. Maldita víbora metiche. Había husmeado en mis cosas íntimas, revisando el fondo de mi armario para buscar algo que robar o algo con que chantajearme. Mi madre aclaró su garganta con fuerza, tomando el control total de la sala de nuevo. Mira, Lucía, ese dinero es parte de la herencia global de esta familia, aunque la vieja loca de tu abuela lo haya querido desviar. Y en este momento exacto, la familia lo necesita más que nunca. Los trámites internacionales para que Mateo se vaya a su universidad en Europa han salido muchísimo más caros de lo esperado, cosas de impuestos, ya sabes. Necesitan demostrar una gran solvencia inmediata en efectivo en la embajada para la visa de estudiante. Así que, vas a transferir esos $50,000 íntegros a la cuenta de negocios de Arturo mañana mismo a primera hora. Yo te daré las indicaciones. Me quedé mirándola fijamente, parpadeando, tratando de procesar el nivel de descaro. ¿Qué? ¿Estás hablando en serio? Victoria dio un paso al frente, cruzando los brazos sobre el pecho con agresividad, asumiendo su rol de atacante principal. Lo que oíste, Lucía. Deja de hacerte la sorda. Mateo necesita ese dinero ahora mismo. Es una inversión crucial para el futuro y el buen nombre de nuestro apellido. Él es un muchacho brillante, va a ser un líder internacional. En cambio, tu hija, y aquí levantó la mano y señaló a Elena con el dedo índice, con un desprecio asqueroso, arrugando la nariz como si oliera a basura, tu hija está estudiando en una escuelita pública de mala muerte. No tiene las capacidades. Puede meterse a estudiar un cursito técnico de 6 meses, computación básica, secretariado bilingüe, qué sé yo. Para alguien como ella, es más que suficiente. Mateo tiene un destino muchísimo más grande y tú no te vas a interponer. Valeria se metió de nuevo en la conversación, juntando las manos como si estuviera rezando. Ándale, Lucía, por favor, no seas egoísta. Dios castiga el egoísmo. Hay que hacer sacrificios por el bienestar de la familia, hoy por ellos, mañana por ti. Imagínate lo orgullosos que estaremos todos cuando Mateo se gradúe allá en París y nos mande fotos. Tu muchacha lo va a entender perfectamente, no tiene grandes aspiraciones de todos modos, ¿verdad, Elenita?
Tú eres una niña buena. Sentí que la sangre me hervía desde la punta de los pies hasta las orejas. Quería levantarme en ese mismo instante y arrancarles la piel a tirones. Estaban mirándome a la cara, pidiéndome con total desvergüenza que le cortara las alas a mi propia hija, que destruyera su única oportunidad en la vida, para darle ese dinero a un muchacho inútil y a un estafador cobarde que iba a usarlo para pagarle a criminales. Me estaban acorralando en mi propia familia, creyendo firmemente que, como siempre, la enfermera pobretona, sumisa y fracasada iba a agachar la cabeza, llorar un poco y decir sí, señora, lo que usted ordene. Pero se equivocaron. Esta vez, se metieron con lo único sagrado que yo tenía en mi vida. Y una madre arrinconada por sus crías, se convierte en un monstruo. Apreté la mano de Elena con tanta fuerza que mis nudillos crujieron. Sentí su miedo, pero también su indignación. Lentamente, respirando hondo, me levanté del sofá. Mantuve mi postura firme, los hombros rectos. Me prometí a mí misma que no iba a llorar. No iba a temblar frente a estas hienas. No, dije. Fue una sola palabra. Corta, seca, potente, como el golpe de un martillo sobre un yunque. Mi madre frunció el ceño con violencia, como si la hubiera insultado. ¿Cómo dijiste, estúpida? Dije que no, mamá, respondí, mirándola directamente a los ojos oscuros y fríos. Ese dinero es el college fund de mi hija. Es intocable. Y aunque pudiera tocarlo, aunque estuvieran billetes en mi cartera en este momento, prefiero quemarlo con un cerillo frente a sus ojos antes de darles un solo centavo a ustedes. La sala entera se quedó en un silencio sepulcral durante 3 largos segundos. El aire acondicionado parecía rugir en el silencio. Y entonces, estalló la bomba. Victoria perdió absolutamente los estribos. Su cara, que siempre cuidaba con cremas caras, se deformó en una mueca monstruosa, enrojecida por la ira incontrolable. Caminó a zancadas hacia mí, acortando la distancia hasta quedar a pocos centímetros de mi rostro. Podía oler el perfume caro mezclado con el sudor de su desesperación. «Eres una maldita muerta de hambre», me gritó a todo pulmón, escupiendo las palabras con una rabia visceral. «Tú y tu hija son unas mediocres fracasadas. Tu hija es una basura, no sirve para nada. De verdad, en tu cabeza enferma, ¿crees que ella va a lograr algo importante en la vida? Estás arruinando el futuro de toda nuestra familia por una chamaca que va a terminar limpiando los baños públicos de un centro comercial». Levantó la mano derecha con furia y me cruzó la cara con una bofetada tremenda. El sonido de la carne chocando contra la carne resonó como un disparo en toda la habitación. Mi cabeza se giró hacia un lado por el impacto, y sentí el ardor inmediato en la mejilla izquierda. Elena soltó un grito ahogado de terror y se levantó rápido del sillón para defenderme, pero yo extendí mi brazo de inmediato y la detuve por el pecho. No me toqué la mejilla golpeada. No retrocedí. Lentamente, volví a girar el rostro y me quedé ahí, de pie, mirando a Victoria con un desprecio absoluto, frío y calculador. Esa calma antinatural en mis ojos debió volverla completamente loca, porque entonces, Victoria, la mujer de alta sociedad, la de los modales finos y las amistades de club de golf, hizo algo repulsivo. Algo que jamás olvidaré. Juntó saliva en el fondo de su boca, frunció los labios y me escupió. El gargajo espeso, caliente y asqueroso me dio de lleno en el pómulo derecho y empezó a escurrir lentamente por mi mejilla, dejando un rastro húmedo en mi piel. El tiempo pareció detenerse. Mi madre no movió un solo dedo para detenerla, se quedó sentada, con una media sonrisa de satisfacción cruzando sus labios. Valeria se tapó la boca exageradamente con ambas manos, fingiendo un asombro que no sentía. Arturo miraba el candelabro del techo, paralizado por la cobardía. «Te lo buscaste, Lucía. Te lo mereces por desleal», dijo mi madre desde su trono, con una voz helada que cortaba como vidrio roto. «Si tienes la osadía de salir por esa puerta hoy sin transferirnos el dinero, olvídate de que alguna vez tuviste madre, hermanas o familia. Para mí, a partir de hoy, estás muerta y enterrada». Con una lentitud calculada, para que todos vieran cada uno de mis movimientos, saqué un pañuelo de tela de la bolsa de mi pantalón clínico.
Me limpié la saliva de la cara con asco, doblé el pañuelo y lo guardé. No derramé una sola lágrima. Quería que mi hija viera a una mujer fuerte, inquebrantable, no a una víctima sometida. Metí la mano en mi bolso de mano, saqué un papel doblado y lo desdoblé despacio. Era una copia certificada por notario del fideicomiso. Lo dejé caer pesadamente sobre la mesa de centro de cristal, frente a ellos. Primero, dije con una voz clara, potente y sin el menor rastro de miedo, el dinero está blindado legalmente por el abogado de la abuela. Es legal, física y humanamente imposible que ustedes, o incluso yo, lo toquemos para algo que no sea la Universidad de Elena. Los fondos están custodiados a nombre del banco fiduciario hasta que Elena entregue su carta de aceptación universitaria. Si intentan demandarme, perderán y pagarán los costos del juicio. Así que, Victoria, te puedes ir olvidando de tu botín salvador. Victoria y mi madre bajaron la vista hacia el papel, mirándolo como si estuviera empapado en ácido clorhídrico. ¿Y segundo? Me giré bruscamente hacia Arturo. El hombre dio un paso atrás por puro instinto, temblando como un perro callejero asustado bajo la lluvia. Mamá, ¿de verdad crees, en tu inmensa ceguera, que este cobarde que tienes por yerno quiere el efectivo para llevar a tu adorado Mateo a París? ¿Por qué no le preguntas sobre las demandas activas por fraude inmobiliario? ¿Por qué no le preguntas quién demonios le estaba llamando el domingo pasado mientras se escondía en tu despacho, amenazándolo con ir a la fiscalía para meterlo a la cárcel por los millones que debe y no puede pagar? La cara de Victoria sufrió una transformación espeluznante. Pasó del rojo furia a un blanco papel, casi translúcido. Sus ojos buscaron a su marido. Doña Carmen se agarró con fuerza del reposabrazos del sillón de cuero, clavando las uñas, mirándome, y luego mirando fijamente a Arturo, que ahora estaba sudando a chorros. ¿De qué malditas estupideces estás hablando, Lucía?, susurró mi madre, perdiendo por primera vez el control de su voz. Tu gran imperio de cristal está quebrado y podrido por dentro, mamá, dije, sintiendo un profundo, oscuro y dulce alivio recorrer mis venas al soltar la bomba. Están en la bancarrota total. En la ruina absoluta. Arturo quería robarte el dinero de la herencia de mi hija para dárselo a los usureros y salvar su propio pellejo para que no lo embarguen y lo metan preso. Toda la historia de Europa es una farsa. Felicidades, madre, te quedaste con las sanguijuelas correctas. No esperé a ver sus reacciones, ni a escuchar los gritos que seguramente seguirían. Ya no me importaba. Tomé a Elena del brazo con firmeza. Vámonos, mi amor. Sal de aquí y no respires. Aquí ya huele a cadáver. Caminamos hacia la puerta principal de madera pesada, abriéndola de par en par, con la cabeza en alto. Atrás de nosotras, a mis espaldas, escuché cómo estallaba el infierno. Los gritos histéricos de mi madre, el llanto desesperado de Victoria empezando a golpear e interrogar a Arturo, y los balbuceos de Valeria. Salimos a la calle, bajo el sol, y respiré aire limpio. Ese fue el último día que pisé esa casa durante 15 largos y dolorosos años. Los siguientes 15 años que siguieron a esa ruptura violenta no fueron un cuento de hadas ni un montaje de película con música inspiradora. Fueron años de hierro puro, de morder el polvo, de tragar saliva para engañar al hambre y de trabajar hasta que me sangraban las plantas de los pies. El corte de relaciones con mi familia fue quirúrgico, absoluto y definitivo. Ni una sola llamada en Navidad, ni un mensaje de texto en los cumpleaños, ni siquiera un recado a través de conocidos. Nada. El silencio fue total. Nos borraron de su mapa genealógico, y nosotras, con gusto, las borramos del nuestro. El dinero que dejó mi amada abuela Gabriela cumplió su propósito divino, pero apenas fue suficiente. El fideicomiso cubrió exclusivamente las pesadas colegiaturas de la Universidad de Elena, porque la niña, mi mayor orgullo en esta vida, logró entrar a la mejor y más prestigiosa universidad privada de ingeniería del país con una beca académica parcial, y el fondo bancario pagó el resto puntualmente cada semestre. Pero las reglas del banco eran estrictas, no cubrían pasajes de autobús, ni libros especializados que costaban una fortuna, ni equipo de cómputo, ni comida, ni la renta. Todo ese peso recayó sobre mis hombros. Y yo lo cargué.
Vendí el carrito viejo y humeante que teníamos a un lote de autos usados y empecé a moverme en 2 camiones diferentes para llegar al trabajo. Hacía 3 turnos en el hospital público, cubriendo días festivos, vacaciones de otras compañeras y guardias nocturnas agotadoras. Mis comidas principales eran platos de frijoles de la olla, tortillas de maíz frías y, si había suerte, un pedazo de queso fresco del mercado. Mis uniformes blancos estaban tan remendados y percudidos que casi parecían grises, pero siempre estaban limpios. Pero valía la pena cada maldito segundo de dolor en la espalda y cansancio en los huesos. Llegaba a las 11 o 12 de la noche a nuestro pequeño y húmedo departamento, abría la puerta, y ahí estaba Elena. La pantalla de su computadora vieja y armada con piezas usadas era la única luz encendida en la oscura cocina. Estaba aprendiendo a programar sistemas complejos, a crear software corporativo, escribiendo líneas de códigos interminables. Hablaba apasionadamente de algoritmos, de bases de datos estructuradas, de seguridad en la nube. Yo no entendía nada de esa terminología tecnológica, pero me acercaba, le calentaba su plato de sopa de fideos en la estufa y le acariciaba el cabello despeinado. «Descansa un poco, mija, te vas a quedar ciega», le decía preocupada. «Mamá», me contestaba ella, levantando la vista. Tenía ojeras oscuras que le llegaban casi a los pómulos, pero tenía un brillo fiero, una determinación salvaje en los ojos que me recordaba a mi abuela. «No estoy trabajando hasta la madrugada para demostrarles a ellos que se equivocaron. Ellos no me importan. Estoy trabajando así de duro para demostrarnos a nosotras que siempre tuvimos la razón». Elena se graduó con los más altos honores de su generación. Empezó a trabajar de inmediato en una empresa tecnológica pequeña, ganando un salario muy humilde como asistente de sistemas, pero no se conformó ni un segundo. Luchó con uñas y dientes por una promotion, quedándose horas extras sin paga, aprendiendo todo el funcionamiento interno del negocio. Luego, en las noches, robándole horas al sueño, empezó a desarrollar su propio proyecto secreto desde un pequeño escritorio en una esquina de nuestra sala. Era una plataforma avanzada de ciberseguridad y optimización de datos para empresas pequeñas y medianas que no podían pagar sistemas millonarios. Fueron años durísimos de tocar cientos de puertas, de hacer llamadas frías, de que directivos de traje le dijeran que no, que era muy joven, que el mercado estaba saturado. Hubo noches de llanto ahogado en el baño por la inmensa frustración. Pero Elena heredó la terquedad inquebrantable de mi abuela Gabriela. Poco a poco, con paciencia y genialidad, consiguió su primer cliente importante. Luego vino otro. Luego, con los ahorros de ambos proyectos, fundó oficialmente su propia compañía tecnológica, GreenPath. Empezó literalmente con 2 empleados y unas computadoras en un pequeño garaje rentado sin ventanas. A partir de ahí, nuestra vida fue cambiando de color. Dejamos el cuartito humilde de aquel barrio peligroso. Al conseguir su primer contrato millonario con un banco nacional, Elena me obligó, casi arrastrándome a la oficina de recursos humanos, a firmar mi jubilación anticipada del hospital para que pudiera descansar por fin mis rodillas y mi espalda destrozadas. Mientras ella construía un imperio real, con puro sudor, cerebro y lágrimas, cimentado en el esfuerzo, ¿qué demonios estaba pasando con la grandiosa familia que nos dio la espalda y nos escupió? La vida, mis amigos, es el mejor juez. Se encarga de cobrar las facturas, y las cobra con intereses moratorios, más rápido y más cruelmente de lo que uno cree. En nuestra cultura mexicana tenemos un dicho muy sabio, dicen que el que obra mal, tarde o temprano, se le pudre el tamal. Y vaya que a mi familia se les pudrió, se les llenó de moscas y se les desmoronó entre las manos. Todo el desastre lo supe detalladamente gracias a Valeria. Mi hermana, que nunca pudo controlar su lengua, de vez en cuando le sacaba información a viejos conocidos del barrio o a familiares lejanos y, con cualquier excusa barata, me llamaba desde teléfonos públicos o números desconocidos para contarme el chisme, porque chismosa iba a ser hasta el día de su muerte. Lo que yo había revelado y detonado ese día en la sala de estar no era ni la mitad del abismo en el que estaban metidos. Arturo, el falso magnate, estaba metido hasta el cuello en deudas impagables con gente muy pesada, muy oscura y muy peligrosa, de esa a la que no le puedes cancelar una llamada. Apenas 2 días después de que yo tiré la bomba y me fui, él, cobarde como siempre, agarró sus maletas en medio de la madrugada,
vació las pocas cuentas de ahorro que le quedaban a Victoria, robó las joyas de la caja fuerte y huyó. Se largó del país como una rata asustada, dejándola sola frente al huracán de demandas y acreedores. El escándalo social y financiero fue brutal, carne de cañón para las revistas de chismes de la alta sociedad. Victoria tuvo que enfrentar a los tribunales sola y pasar por un proceso de divorce larguísimo, costoso y absolutamente humillante. Lo perdió todo. Los bancos y los prestamistas le embargaron sus 2 camionetas europeas del año, sus abrigos de piel, las colecciones de arte barato y la echaron sin miramientos de su lujosa casa en las lomas de Chapultepec. Tuvo que pelear en los juzgados, no por bienes, sino por la custody de su propia dignidad frente a las deudas compartidas. Terminó mudándose a un cuartito oscuro y húmedo en una zona muy popular y peligrosa de la ciudad, empacando sus vestidos de seda en bolsas de basura negra, sobreviviendo a duras penas de las migajas y la caridad que le pasaba a escondidas mi madre. Pero la poderosa doña Carmen tampoco la pasó nada bien. Para tratar de salvar a su hija favorita, y en un intento desesperado por evitar que las investigaciones por fraude fiscal tocaran a la familia y las mandaran a la cárcel por complicidad con Arturo, doña Carmen tuvo que tomar la decisión más dolorosa de su vida: hipotecar la gran hacienda. La joya de la corona, el símbolo inquebrantable de nuestra supuesta alcurnia, el lugar donde me humillaron por años, ahora le pertenecía legalmente a los ejecutivos de un banco internacional. Con los intereses por las nubes tragándose su pensión, mi madre se fue quedando sin un peso para el mantenimiento básico. La casa se empezó a caer a pedazos, literalmente. Las tuberías reventaban, los techos se caían a pedazos por la humedad, y los jardines se convirtieron en un basurero de maleza seca. ¿Y qué pasó con Mateo? El genio brillante. El niño prodigio con futuro internacional por el que mi madre estuvo dispuesta a robar y sacrificar sin piedad el futuro de mi Elena. Mateo no pudo soportar el más mínimo golpe del fracaso. Cuando se acabó la fuente inagotable de dinero para pagar sobornos en las universidades privadas de élite, intentó a regañadientes estudiar en una escuela pública superior. Duró exactamente 2 semestres antes de darse de baja. Era un muchacho que nunca en su vida aprendió a esforzarse, a estudiar de verdad, ni a tolerar la frustración de no ser el mejor sin hacer nada. Al verse rodeado de gente que sí trabajaba, se deprimió profundamente. Se llenó de resentimiento contra el mundo, culpando a todos menos a sí mismo, y terminó encerrado todo el día y toda la noche en el cuartito rentado de su madre, jugando videojuegos en línea, engordando descontroladamente, convertido en un completo, triste y patético bueno para nada, incapaz siquiera de buscar un empleo en un supermercado. El grandioso imperio de doña Carmen había colapsado estrepitosamente desde sus propios cimientos. Se ahogaron lentamente en su propio veneno, en sus mentiras acumuladas y en su afán enfermizo de aparentar ante la sociedad lo que en realidad ya no eran. Estaban tirados en la lona de la vida, totalmente arruinados, viviendo de recuerdos empolvados y masticando bilis y amargura todos los días. Y justo cuando ellos tocaban el fondo del lodo más oscuro del pozo, mi hija, la niña a la que llamaron mediocre, tocó el puto cielo con las manos. La empresa tecnológica de Elena creció como un monstruo imparable. Consiguió contratos gigantescos con gobiernos estatales e internacionales. Se volvió inmensamente rica, multimillonaria en dólares. Pero Elena, brillante y calculadora, tenía un plan. Un plan perfecto de justicia kármica que se había estado cocinando en su brillante cabeza durante todos esos años, un plan maestro que requería una paciencia infinita, muchísimo dinero, abogados astutos, y, sobre todo, esperar con calma el momento histórico y exacto en el que nuestra familia estuviera lo suficientemente desesperada, rota y miserable como para intentar, en su descaro, acercarse a nosotras de nuevo en busca de salvación. Y ese día, finalmente llegó. Un sobre amarillento con el remitente de doña Carmen apareció en nuestro buzón privado. La trampa estaba puesta. El tiempo tiene una forma muy curiosa de poner cada pieza en su lugar exacto. Mientras el mundo de mi madre y mi hermana se caía a pedazos, enterrado bajo demandas y humillaciones públicas, el nuestro apenas comenzaba a florecer con una fuerza imparable. Elena, mi niña, la que había sido catalogada como el fracaso de la familia, se convirtió en la directora ejecutiva de su propia empresa de tecnología, GreenPath. Su plataforma de ciberseguridad se volvió indispensable para los bancos más grandes de América Latina. No fue un camino fácil.
Hubo noches en las que la encontraba dormida sobre el teclado, con la taza de café fría a un lado. Pero su determinación era de acero. El trabajo duro rindió frutos a un nivel que ni siquiera yo, en mis sueños más locos como madre, pude haber imaginado. La empresa creció tanto que los analistas financieros de Wall Street empezaron a hablar de ella. Estaban preparando una oferta pública inicial, lo que en el mundo de los negocios llaman salir a la bolsa. Los periódicos financieros estimaban que la compañía de mi hija alcanzaría una valoración de $500 millones. $500 millones, construido desde un garaje con goteras. El salario de Elena ya no era el de una empleada novata. Ahora manejaba presupuestos que mareaban. Pero el dinero no la cambió. No se volvió frívola ni arrogante. Seguía siendo la misma mujer de mirada penetrante que comía frijoles conmigo en nuestra vieja cocina. Sin embargo, bajo esa calma, Elena estaba tejiendo una red perfecta, silenciosa y letal. Una noche de martes, llegó a la casa que acabábamos de comprar en un barrio tranquilo de la ciudad. Yo estaba preparando la cena. Elena entró, se quitó los tacones, dejó su maletín de cuero sobre la isla de la cocina y me miró con una expresión indescifrable. «Mamá, siéntate», me dijo suavemente. Me limpié las manos en el delantal y me senté frente a ella. Elena abrió el maletín y sacó una carpeta gruesa, de un color rojo intenso. La empujó por la mesa hasta que quedó frente a mis manos. «¿Qué es esto, mi amor?», pregunté, sintiendo un leve temblor en el pecho. Hace 2 años, cuando la empresa despegó, contraté al mejor lawyer corporativo de la ciudad, empezó a explicar Elena, con una voz clínica, desprovista de emoción. Le pedí que hiciera una investigación exhaustiva sobre el estado financiero de doña Carmen y de Victoria. Quería saber exactamente qué tan profundo era el hoyo en el que estaban metidas. Tragué saliva. Elena, ya no tenemos nada que ver con ellas. Las dejamos atrás hace 15 años. Lo sé, asintió ella. Pero hay deudas que no se pagan solo con el tiempo. El abogado descubrió que mi abuela, doña Carmen, hipotecó la hacienda para salvar a Victoria de ir a prisión tras el divorcio de Arturo. Pero los intereses se las comieron vivas. El banco estaba a punto de ejecutar la orden de desalojo. Iban a perder la propiedad, el único símbolo de orgullo que les quedaba. Abrí la carpeta roja. Había decenas de documentos legales, sellos notariales y firmas bancarias. Mis ojos no podían procesar lo que estaban leyendo. No dejé que el banco las echara a la calle, mamá, continuó Elena, apoyando los codos en la mesa. Compré la deuda. Pagué cada centavo de los pagarés vencidos, los intereses moratorios y las penalizaciones. Adquirí los derechos totales del préstamo. Levanté la vista, completamente atónita. ¿Tú pagaste la deuda de tu abuela? ¿Por qué harías algo así? Ellas nos escupieron en la cara. Elena sonrió, pero fue una sonrisa fría, una sonrisa de tiburón. No lo hice para salvarlas. Lo hice para ser su dueña. Ahora, yo soy el banco, mamá. Yo tengo la custody legal de esos pagarés. La casa ya no es de ellas. Es mía. El aire abandonó mis pulmones. Mi hija, la muchacha a la que humillaron por no ser un genio, acababa de comprar la hacienda donde nos trataron como basura. Pero eso no es todo, añadió Elena, sacando un segundo documento de la carpeta. Con las ganancias de este año, fundé una organización sin fines de lucro. La llamé Fundación Gabriela, en honor a la bisabuela. Esa es la entidad legal que ahora es dueña de la propiedad. La fundación tiene un propósito muy específico: ayudar a mujeres que han sido víctimas de violencia económica, abandono y pobreza extrema. Mujeres que están tocando fondo. Me quedé mirando el logotipo verde oscuro de la fundación impreso en el papel. El nombre de mi abuela brillaba ahí. La única persona que nos tendió la mano. El college fund que ella creó con tanto sacrificio fue la semilla que germinó en este imperio. Las he dejado sufrir en su miseria durante años, dijo Elena en un susurro, cerrando la carpeta roja. Quería que sintieran lo que es no tener para comer. Quería que Victoria supiera lo que es limpiar pisos por unas monedas. Y ahora que están rotas,
Ahora que no les queda absolutamente nada más que el cascarón vacío de esa casa cayéndose a pedazos, es momento de hacerles una visita. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, pensando en las vueltas de la vida. Mi hija no buscaba una venganza vulgar. Buscaba una justicia absoluta. Estaba a punto de devolverles cada golpe, no con violencia, sino con el arma más destructiva que existe para la gente soberbia, el poder absoluto y la caridad forzada. El escenario estaba listo. Solo faltaba que los ratones mordieran el queso. No tuvimos que esperar mucho tiempo. El orgullo de mi madre y mi hermana era grande, pero el hambre y la desesperación siempre terminan siendo más fuertes. 3 meses después de que Elena compró en secreto la deuda de la hacienda, el cebo funcionó. Las noticias sobre la salida a bolsa de GreenPath y el perfil de su joven y brillante directora ejecutiva, Elena, aparecieron en las portadas de todas las revistas de negocios importantes del país. Era imposible que no lo vieran. Una tarde, al regresar del supermercado, encontré un sobre grueso de color crema en nuestro buzón. El papel era de alta calidad, aunque se notaba que había estado guardado mucho tiempo. Reconocí de inmediato la caligrafía cursiva, temblorosa pero arrogante, de mi madre, doña Carmen. Entré a la casa y tiré el sobre la mesa como si estuviera envenenado. Elena salió de su oficina en casa, sirviéndose un vaso de agua. Vio el sobre, levantó una ceja y lo abrió con un abrecartas sin la menor vacilación. Adentro había una tarjeta de invitación formal. Reunión familiar de reconciliación, decía en letras doradas. La fecha era para el siguiente domingo, en la vieja hacienda. No había ninguna carta escrita a mano, ninguna disculpa. Solo la convocatoria, como si ella siguiera siendo la reina dictando órdenes a sus súbditos. Están desesperadas, dijo Elena, tirando la tarjeta al bote de basura. Esa misma tarde, mi teléfono celular sonó. Un número desconocido. Contesté, y la voz al otro lado de la línea hizo que se me revolviera el estómago de inmediato. Lucía, hermanita querida. Qué gusto escuchar tu voz después de tantos años. Era Valeria. La serpiente de 2 cabezas. La misma que había delatado el secreto de nuestra inheritance hace 15 años. Su voz sonaba artificialmente dulce, cargada de una falsa melancolía que me dio náuseas. ¿Qué quieres, Valeria?, respondí cortante. No tenía tiempo para sus juegos. Ay, no me hables así, Lucía. La sangre llama. Ya pasó mucho tiempo, hay que saber perdonar. Te llamo para confirmar tu asistencia a la comida del domingo. Mamá está muy enferma, ¿sabes? Tiene problemas del corazón, usa oxígeno. Se nos va a ir pronto y su último deseo es ver a la familia unida. Además, hemos visto las revistas. Qué orgullo lo de tu Elenita. ¿Quién iba a decir que la muchacha iba a salir tan lista? Supongo que su promotion a jefa le está dejando mucho dinero, ¿verdad? Ahí estaba. El veneno envuelto en miel. No les importaba la salud de mi madre, ni la reconciliación familiar. Habían olido la sangre, habían olido los millones de dólares, y querían ver si podían clavar sus garras de nuevo. No sé si tengamos tiempo, Valeria. Elena es una mujer muy ocupada, dije fríamente, dispuesta a colgar. Lucía, por el amor de Dios, la voz de Valeria cambió, volviéndose aguda, patética, casi suplicante. Tienen que venir. La familia se está cayendo a pedazos. Victoria la está pasando horrible viviendo en esa posilga en la ciudad. Mateo está deprimido, sin futuro. Y mamá no tiene ni para las medicinas. Tienen que regresar y ayudarnos. Es su obligación moral. Dios las bendijo con mucha abundancia y la familia es primero. No nos pueden dejar morir de hambre. El cinismo de esta mujer no tenía límites. Me estaban pidiendo dinero. Me estaban rogando que la mediocre que no servía para nada les lanzara un salvavidas. La rabia de hace 15 años volvió a arder en mi pecho, quemando como ácido. Iba a gritarle todas sus verdades, iba a recordarle el escupitajo en mi cara, cuando sentí una mano firme en mi hombro. Elena estaba detrás de mí. Extendió la mano en silencio,
pidiéndome el teléfono. Se lo entregué, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Elena se llevó el aparato a la oreja. Su postura era recta, imponente, incluso en la sala de nuestra casa. Tía Valeria, dijo Elena. Su voz era un témpano de hielo. No había rencor, no había enojo. Solo una autoridad aplastante. Hubo un silencio del otro lado. Seguramente Valeria se sorprendió al escucharla. Elenita. Mi niña hermosa, qué orgullo, felicidades por todo tu éxito. Ahorra saliva, la cortó Elena de tajo, sin elevar el volumen. Escuché tu ruego. Quieren salvación. Quieren que regresemos a la hacienda. Muy bien. Iremos este domingo. Ay, gracias a Dios. Sabía que tenían buen corazón. Le diré a tu abuela que prepare. Pero escucha bien, Valeria, interrumpió Elena, y cada palabra sonó como una sentencia de muerte. No voy a ir a tomar un café ni a perdonar los pecados de nadie. Dile a Victoria, a Mateo y a doña Carmen que estén presentes. Llegaremos a las 2 de la tarde en punto. Prepárense, laven el piso y extiendan una maldita alfombra roja si es necesario. Porque la visita que les voy a hacer no la van a olvidar en lo que les resta de vida. Elena colgó el teléfono sin esperar respuesta. Me miró, con los ojos brillando con una intensidad oscura y fascinante. La trampa se había cerrado. Las ratas estaban justo donde queríamos. El domingo no iba a ser una reunión familiar. Iba a ser una ejecución pública. Y así es como llegamos al momento exacto con el que empecé esta historia. El rugido ensordecedor del helicóptero negro, el viento caliente levantando el polvo de los jardines marchitos, y mi hija, Elena, bajando de esa máquina como una diosa de la guerra moderna frente a las miradas aterrorizadas de la familia que alguna vez nos desechó como basura. Yo bajé del helicóptero justo detrás de ella. Sentí el pasto seco crujir bajo mis zapatos. Caminé al lado de mi hija, con la cabeza más alta que nunca. El hombre de traje negro que bajó con nosotras era el jefe del equipo de seguridad privada de Elena. Se quedó unos pasos atrás, con los brazos cruzados y gafas oscuras, escaneando el perímetro. El silencio en el jardín era absoluto. La música de un radio viejo que tenían encendido había sido silenciada por el pánico. Valeria fue la primera en reaccionar. Rompiendo su parálisis, corrió hacia nosotras con los brazos abiertos, forzando una sonrisa gigantesca, mostrando todos los dientes en un acto de pura hipocresía desesperada. Lucía. Elenita. ¡Qué entrada tan espectacular! Vengan acá, denme un abrazo, mi sangre hermosa, gritó Valeria, acercándose a toda velocidad. No tuvimos que hacer nada. Antes de que Valeria estuviera a 2 metros de nosotras, el jefe de seguridad dio un paso al frente, rápido como un rayo, e interpuso su enorme brazo, como un muro de concreto, bloqueándole el paso. Valeria chocó contra el brazo del escolta y retrocedió, ofendida y asustada. Nadie toca a la señora ni a la señorita sin su permiso, dijo el guardia con una voz profunda que resonó en el patio. Valeria se quedó boquiabierta, frotándose el brazo. Miró a Elena, buscando compasión. Elenita, soy tu tía. Somos familia. Elena se detuvo en seco. Se quitó los lentes oscuros lentamente, revelando unos ojos que no mostraban la más mínima piedad. La última vez que estuve en este jardín, mi tía Victoria le escupió en la cara a mi madre. La última vez, ustedes me llamaron mediocre y me condenaron a limpiar baños. No te equivoques, Valeria. No somos familia. Yo no tengo sangre en común con cobardes. La voz de Elena no fue un grito. Fue fría, calculada y proyectada con una acústica perfecta. Todos los familiares aglomerados cerca de las mesas de plástico la escucharon claramente. Hubo murmullos sofocados. Victoria seguía paralizada donde se le había caído el plato de comida. Estaba temblando visiblemente. Sus manos, que antes lucían anillos de diamantes, ahora estaban ásperas y desnudas. Su mirada saltó del helicóptero impecable hacia el traje de diseñador de mi hija, y luego bajó hacia sus propios zapatos desgastados. La humillación ya la estaba destruyendo por dentro,
y Elena ni siquiera le había dirigido la palabra todavía. Caminamos directo hacia el centro de la escena. Hacia doña Carmen. Mi madre seguía sentada en su silla de plástico blanco. La manguera transparente de su tanque de oxígeno le pasaba por encima de las orejas. Estaba demacrada. Su imperio se había reducido a un lote de tierra muerta y a un montón de deudas. Nos detuvimos justo frente a ella. Doña Carmen me miró a mí primero. Vi en sus ojos un intento desesperado por recuperar su antigua autoridad, ese poder matriarcal con el que me había aplastado toda la vida. Lucía, graznó doña Carmen, con la voz debilitada pero tratando de sonar firme. Al fin recapacitaste. Regresaste a tu casa. Yo sabía que el resentimiento no iba a durar para siempre. Diles a esos gorilas que se aparten. A pesar de todo lo que hicieron, a pesar de que te fuiste sin darme el dinero que necesitaba tu sobrino, estoy dispuesta a perdonarlas. Somos la misma sangre, y en la familia todo se perdona. Era increíble. En el fondo del abismo, arruinada y moribunda, la mujer seguía creyendo que estaba en posición de dictar condiciones. Seguía exigiendo sumisión. Di un paso al frente, lista para escupirle todas las verdades que llevaba guardadas por 15 años en el pecho, pero Elena me detuvo poniendo una mano suave sobre mi brazo. Este era su momento. Su justicia. Elena dio un paso al frente, interponiéndose entre su abuela y yo. Se cruzó de brazos y miró a doña Carmen desde arriba, con una superioridad que aplastaba. Te equivocas, dijo Elena, y su voz cortó el aire como el acero. La sangre no le escupe en la cara a su propia hermana por dinero. La sangre no intenta robarle el futuro a una adolescente para dárselo a un estafador. No vine aquí a buscar tu ridículo perdón. Y definitivamente no vine aquí como tu nieta. Doña Carmen frunció el ceño, confundida, la respiración se le aceleró ligeramente. ¿Entonces a qué demonios viniste haciendo tanto escándalo? ¿A restregarnos tu éxito? Eres una insolente. Vine, dijo Elena, inclinándose un poco hacia adelante para que doña Carmen viera perfectamente la determinación en sus ojos, como tu principal acreedora. Como la dueña de tus deudas, de tu libertad y de las ruinas de este lugar. Vine a ejecutar el juicio. Doña Carmen se quedó sin aliento. Victoria soltó un jadeo de terror detrás de nosotras. El ajuste de cuentas apenas comenzaba, y el aire en el jardín de la hacienda se volvió irrespirable para los que alguna vez se creyeron reyes. Elena no le dio tiempo a mi madre de procesar la información. Giró sobre sus talones, dándole la espalda a doña Carmen, y fijó su mirada directamente en Victoria. Mi hermana mayor, la mujer que me había abofeteado, la que había juntado asco en su garganta para escupirme el rostro, encogió los hombros como si tratara de hacerse invisible. El guardia de seguridad abrió el maletín de cuero y le entregó a Elena la gruesa carpeta roja. Elena caminó a paso firme hasta quedar a 1 metro de Victoria. El contraste entre las dos era brutal. Elena era el futuro, el poder puro, la elegancia impecable. Victoria era el pasado en ruinas, la miseria, el castigo. Victoria, dijo Elena en voz alta, asegurándose de que todos los chismosos de la familia escucharan perfectamente cada sílaba. Mis investigadores privados me entregaron un reporte completo de tu patética situación actual. Sé que perdiste los juicios tras el divorce. Sé que Arturo te dejó hundida en deudas fiscales. Sé que te echaron de tu casa y ahora vives arrimada en un cuarto de servicio en una zona de riesgo. Victoria cerró los ojos y dejó caer unas lágrimas gruesas y sucias. Lloraba de pura humillación. Por favor, Elena. Ya no me castigues más. Ya perdí todo. Aún no pierdes lo más importante, respondió Elena, abriendo la carpeta roja. Sacó un fajo de documentos engargolados y se los extendió. Perdiste la arrogancia, pero aún te queda la oportunidad de tragar tierra para sobrevivir. Victoria miró los papeles con manos temblorosas. ¿Qué es esto? Es un contrato de beneficencia de la Fundación Gabriela, explicó mi hija, con un tono totalmente corporativo y gélido. Te ofrezco una cama limpia y comida caliente en un albergue de alta seguridad para mujeres víctimas de abuso y bancarrota extrema en las afueras de la ciudad.
Además, el contrato incluye tu ingreso obligatorio a un programa técnico acelerado. Vas a estudiar contabilidad básica y administración de archivos. A los 50 y tantos años, vas a aprender a usar Excel y a archivar facturas. La mandíbula de Victoria cayó al suelo. ¿Un albergue para pobres? Un curso de secretaria, balbuceó, sintiendo que le arrancaban el último pedazo de orgullo que le quedaba en el alma. Sí, confirmó Elena de inmediato. Y cuando termines el curso en 6 meses, la fundación te colocará a trabajar como asistente de limpieza de datos en mi empresa. Entrarás ganando el salario mínimo de ley. Tendrás que checar tarjeta a las 7 de la mañana todos los días, limpiarás bases de datos rutinarias y acatarás órdenes de supervisores que tienen la mitad de tu edad. Si firmas este documento ahora, te saco del cuarto de servicio en el que vives. Si lo rechazas por tu orgullo barato, puedes quedarte ahí a morir de hambre. Firma o muérete. Es tu decisión. Victoria sollozó con fuerza, un llanto ronco, feo, animal. La mujer que había vestido sedas francesas ahora estaba siendo forzada a aceptar la caridad más humillante, un puesto de limpieza de datos ofrecido por la niña a la que llamó basura. Con las manos temblando tanto que apenas podía sostener la pluma que le ofreció el guardia, Victoria firmó el contrato sobre la mesa de plástico, derramando sus lágrimas de derrota sobre el papel. Elena tomó el documento firmado sin mostrar un ápice de emoción. Luego, buscó con la mirada entre la multitud. Detrás de una columna, escondido como una cucaracha asustada, estaba Mateo. El genio. El niño de oro. Estaba obeso, pálido, con la ropa arrugada y una mirada de pánico absoluto en el rostro. Mateo, llamó Elena. El muchacho dio un salto. No me he olvidado de ti. El puesto de conserje de turno nocturno en mi edificio corporativo está vacante. Pagamos el salario mínimo y vales de despensa. Cuando te canses de parasitar a tu madre y a tu abuela en su miseria, búscame. Es el único trabajo que tus influencias nulas te van a conseguir en esta vida. Mateo bajó la cabeza, mirando sus zapatos sucios. No dijo absolutamente nada. El silencio del supuesto genio era la melodía más dulce que había escuchado en años. Finalmente, Elena giró sobre sus talones y caminó de regreso a donde estaba doña Carmen. Mi madre respiraba con mucha dificultad. El tanque de oxígeno burbujeaba frenéticamente. Elena sacó el último documento de la carpeta roja. Era un papel pesado, con sellos gruesos del registro público de la propiedad y firmas de notarios. Con un movimiento seco, Elena dejó caer el documento directamente sobre el regazo de doña Carmen. Tus deudas te ahogaron, doña Carmen, dijo Elena, bajando la voz a un susurro amenazante que solo escuchamos mi madre, ella y yo. El banco iba a ejecutar el embargo de esta hacienda mañana a primera hora. Iban a sacar tus muebles viejos a la calle. Yo compré esa deuda millonaria al banco hace 3 meses. Yo adquirí los pagarés. Y hace exactamente 24 horas, un juez me otorgó las escrituras. Este pedazo de tierra podrida, y esta casa a punto de derrumbarse, le pertenecen legalmente a mi fundación. Doña Carmen agarró el documento, se puso los anteojos con manos que temblaban como hojas con el viento, y leyó la primera página. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Se llevó una mano al pecho, justo sobre el corazón. Tú eres la dueña de mi casa. Balbuceó, ahogándose en sus propias palabras. Así es. Yo te arranqué el título, asintió Elena. Pero como mi madre, la gran Lucía, me enseñó a tener piedad, no te voy a echar a la calle hoy. Te voy a permitir vivir en esta ruina hasta tu último suspiro de vida. Pero hay una condición de hierro en ese contrato. Elena se inclinó hasta quedar a centímetros de la cara aterrada de su abuela. El día 1 de cada mes, quiero una carta escrita de tu puño y letra. En esa carta, vas a agradecer profunda y sinceramente a la enfermera fracasada de tu hija y a la mediocre de tu nieta por permitirte tener un techo sobre tu cabeza. Si un mes no recibo esa carta, mis abogados vendrán con la policía y te sacarán a la calle en silla de ruedas. ¿Entendido? Doña Carmen no pudo responder. El impacto fue demasiado brutal.
la matriarca de hierro colapsó sobre su propio peso. Sufrió un leve ataque de pánico, llevándose las manos a la mascarilla de oxígeno, sollozando sin control, destruida, humillada, despojada absolutamente de todo el poder que alguna vez ostentó. Su imperio había terminado de caer. Yo me quedé allí de pie, a un par de metros de distancia, observando la escena completa. Vi a Victoria arrodillada en la tierra llorando sobre su contrato de caridad. Vi a Mateo escondido en las sombras, avergonzado de su propia existencia inútil. Y vi a la poderosa doña Carmen encogida en su silla de plástico, llorando de terror, convertida en una prisionera en su propia casa, mendigando la misericordia de la mujer que alguna vez consideró una vergüenza. ¿Y saben qué hice? Absolutamente nada. No abrí la boca. No grité. No insulté. No le devolví la bofetada a Victoria ni le escupí en la cara a mi madre. No tenía ninguna necesidad de ensuciarme las manos ni el alma. El dolor, la humillación y el castigo que mi hija les acababa de infligir eran 1000 veces peores que cualquier golpe físico. Mi silencio, mi postura erguida, la dignidad que irradiaba a su lado, fue el último clavo en el ataúd de su soberbia. Elena me miró. Me dio una sonrisa diminuta, suave, exclusiva para mí. Habíamos terminado. El fantasma del pasado estaba finalmente muerto y enterrado bajo una montaña de documentos legales. Sin decir una sola palabra más, Elena y yo dimos la media vuelta. Le dimos la espalda a la miseria, al llanto hipócrita y al polvo de esa familia que nunca mereció llamarse familia. Caminamos hacia el helicóptero. El guardia de seguridad nos abrió la puerta lateral y subimos. Cuando el motor volvió a encenderse, el estruendo de las aspas ahogó cualquier sonido de lamento que pudiera venir del jardín. A través de la ventana polarizada, mientras el helicóptero se elevaba suavemente sobre los árboles secos de la hacienda, miré hacia abajo una última vez. Eran hormigas atrapadas en un frasco de cristal. En ese instante, mirando las calles de la ciudad hacerse pequeñas, sentí un alivio inmenso, como si me hubieran quitado una tonelada de plomo del pecho. Entendí una de las lecciones más grandes de esta vida: el valor, tu verdadero valor, jamás dependerá de los insultos ni de las opiniones de la gente que te odia o que te envidia, ni siquiera si esa gente comparte tu propia sangre. La venganza más terrible, la más dolorosa para un abusador, no es rebajarte a su nivel y destruir sus cosas. La venganza definitiva, el karma más aplastante, es demostrarles que puedes extender tus alas, volar increíblemente alto, tocar las estrellas y obligarlos a que te miren desde abajo, desde el fondo del lodo en el que ellos solo se metieron, agradeciéndote a ti por dejarlos existir en tu sombra. El dolor y la rabia de aquel escupitajo se esfumaron con el viento de las aspas. Al fin, Elena y yo, éramos completamente libres. De verdad, aprecio muchísimo que se hayan quedado hasta este momento para escuchar este capítulo tan duro, pero tan sanador de mi vida. Ha sido un viaje largo y emocionalmente agotador recordar todo esto, pero sentía la necesidad de soltarlo. Espero de corazón que mi historia les haya dejado algo valioso. Que, si alguna vez han sido menospreciadas por su propia sangre, o si alguien les ha dicho que no sirven para nada, sepan que no tienen que creerse esa mentira. Ustedes son dueñas de su propio destino y nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de dictarles cuánto valen. ¿Alguna vez han tenido que cortar lazos con un familiar tóxico o soportar humillaciones por dinero? Me encantaría leer sus experiencias. Déjenlas aquí abajo en los comentarios, los estaré leyendo uno por uno. Muchas veces, compartir nuestras cicatrices es el primer paso para sanarlas por completo. Y bueno, para ustedes, los que llegaron hasta este último segundo del video, tengo un secreto. Ustedes son parte de un grupo exclusivo. El Club del 1%. Así que, si me escucharon hasta el final, quiero que vayan a los comentarios y escriban únicamente la letra W. Sí, una simple W. Es nuestra clave secreta, significa winner, ganador en inglés. Con esa letra sabré reconocer a los verdaderos campeones, a esas personas maravillosas que acompañaron a Lucía y a Elena hasta la victoria final en ese helicóptero. Por favor, no se vayan sin dejar su me gusta en el video y suscribirse al canal para que podamos seguir compartiendo historias de vida reales, fuertes y llenas de enseñanzas. Cuiden mucho su corazón,
No dejen que nadie les robe la paz y recuerden siempre volar alto. Nos vemos en la próxima historia.